Hola, muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Eh, muchas gracias por participar en este webinar. Les habla Hernán Darío Romero. Creo que ya nos hemos oído en varios webinars del pasado, que espero los hayan visto y les haya servido para pues, sus proyectos, para sus cosas. Eh, Hoy tenemos un nuevo webinar, ¿sí? Acerca de lo que son los filtros precipitadores. Vamos a dar, yo creo que empezamos a las 9 en punto, pero vamos a dar un par de minuticos más que ingresen más personas. Y nada, pues nuevamente les agradezco la participación. Eh, Espero ya todos se hayan vacunado contra el COVID, ¿sí? Y nos estemos cuidando, pues para nosotros y para nuestra familia. Y bueno, qué bueno estar nuevamente de vuelta en los webinars. Hacía ya casi un año que no dábamos un webinar, ¿sí? Habría que darle la oportunidad también a otras personas en la empresa con temas muy interesantes para que nos ayudaran con las capacitaciones de ustedes. Entonces, bueno, no, pues bienvenidos nuevamente y a las 9 en punto iniciamos. Vamos a esperar un momentico más que entre más gente. Bueno, muchas gracias. Perdón, ¿me pueden confirmar, me escriben si me están oyendo bien, si me están viendo también la pantalla, por favor? Pues que listo. Bueno, perfecto. Ya me han dicho que me escuchan. Bueno, esperemos entonces a las 9 y arrancamos. Bueno. Bueno, buenos días a todos nuevamente. Ya dieron las 9. Para los que acaban de llegar, bienvenidos nuevamente a nuestra charla sobre filtros precipitadores CKF-V. ¿Sí? Les agradecemos la participación. Y nada, pues vamos a iniciar ya nuestra charla. Bienvenidos todos y vamos a empezar.
Las inquietudes me las pueden dejar ahí en el chat, las escriben y al final resolvemos todas las inquietudes que puedan presentarse sobre el tema. ¿Sí? Es una charla sencilla, no es muy complicado el equipo, pero pues es bien importante sobre todo para las personas o las empresas que manejan mucho el tema de cocinas, de grasas, y es bien interesante porque es un tema muy novedoso que ha venido por lo menos manejándose mucho acá en Colombia en los último año, sí, más o menos, ha venido presentando un gran auge, ¿sí? En donde varios diseñadores muy reconocidos del país ya diseñan los proyectos de las zonas de cocinas con este tipo de equipos. ¿Sí? Entonces, bien interesante, pues arranquemos de una vez, sin más preámbulo. Primero que todo es importante definir, pues, qué es un precipitador electrostático, que realmente es lo que es nuestro equipo. Es un filtro precipitador electrostático, ¿sí? Pero pues la base de todo es un precipitador electrostático, ¿sí? Es simplemente un dispositivo, un mecanismo que permite el control de las partículas, de diferentes partículas, ¿sí? En este caso estamos enfocados únicamente al manejo de grasas. Los precipitadores pues, pueden ser utilizados en muchas otras aplicaciones industriales, ¿sí? Pero es simplemente un dispositivo que mediante el uso de fuerzas electrostáticas generan unas ionizaciones que ahorita les explico un poquito más, más en detalle como para que permiten que las partículas sean atrapadas muy fácilmente por unos colectores, ¿sí? Es decir, simplemente es un filtro al cual yo le pongo una carga eléctrica, se generan un principio de ionización y retiramos en base a eso los contaminantes que tiene ese aire, ¿sí? Como les decía, pues son equipos netamente para el manejo de grasas, ¿sí? Entonces, pueden haber otras aplicaciones, las pueden conocer, sí, perfectamente, pero vamos enfocados o nuestro equipo se enfoca para grasas. ¿Cómo funciona? Pues la base de todo esto se llama ionización, ¿sí? ¿Cómo se genera la ionización? Resulta que cuando nosotros cargamos un conductor, ¿sí? Con un voltaje, una carga pues adecuada, podemos generar una ionización del aire que rodea. Si ven estas imágenes, ese colorcito, así como violeta, azulado, ¿sí? Quiere decir que ese conductor está ionizando el aire que lo rodea, perdón. ¿Sí? ¿Qué significa ionizar? Simplemente está cargando eléctricamente ese aire que está a su alrededor, ese ambiente. ¿Sí? Esa ionización, ¿qué me genera? ¿Sí? Simplemente me genera que yo le retiro un electrón, ¿sí? El electrón que más fácil está en el último nivel, el que más fácil puede salir, lo retiro. Cuando yo retiro un electrón, ese elemento queda cargado eléctricamente, ¿sí? Puede quedar cargado debido al exceso, ¿sí? Que le retiro un electrón, o puede ser sumárselo un electrón, ¿sí? Pueden ser los mismos átomos, pueden ser moléculas, pero realmente lo que hacemos es generar iones. El ion es un elemento que o falta un electrón o le sobra un electrón de más. Entonces, queda cargado, queda con una carga eléctrica, ¿sí? Ya van viendo más o menos por dónde se está enfocando el tema, ¿cierto? Si
el elemento, si el contaminante que yo paso por el filtro precipitador electrostático pierde un electrón, ¿sí? Queda cargado eléctricamente, pues yo simplemente lo que tengo que hacer es generar una carga opuesta para atraerlo, ¿sí? Y de esa manera poderlo recolectar fácilmente. Entonces, nos damos cuenta que es un tema netamente eléctrico, ¿sí? Que nos genera este tipo de comportamientos digamos, en este caso, en los gases de humos de cocinas que estamos tratando, ¿no? Aquí ya tenemos una imagen de un precipitador, ¿sí? Muy básica, y nos muestra dónde se genera la ionización, ¿sí? Dónde se genera la corona. En este caso son en estas varillas, en estos alambres azules que se ven acá, ¿sí? Ellos me van a generar la ionización, ¿sí? Cuando mi aire contaminado pase a través de ellos. ¿Sí? Después de esto, tengo unas placas colectoras, ¿sí? Unas placas colectoras, como les dije hace un momento, tienen la carga opuesta a la que me generan los ionizadores, ¿sí? Es decir, que las partículas, digamos en este caso, si entraron acá, salen negativamente cargadas y mis placas, mis colectores están cargados positivamente. Es decir, funciona como una especie de imán. Esas partículas ya cargadas van a tender a irse hacia mis placas, donde van a ser recolectadas, captadas, ¿sí? En algunos casos se pueden quedar adheridas, en otros casos ya por el mismo peso y la cantidad de partículas que se me acumulan, pues van a tender a caer y a depositarse en un lugar específico ya creado en el equipo, ¿sí? Pero digamos que el principio básico es ionizar las partículas, perdón, ionizar las partículas para que haya una carga eléctrica diferente y después recolectarlas mediante unos colectores que tienen una carga eléctrica opuesta para que se atraigan, ¿sí? Es relativamente sencillo al principio, pero es muy funcional, bien interesante. Existen diferentes tipos de precipitadores, ¿sí? Por ejemplo, hay aplicaciones industriales en los que se utilizan de placa alambre, ¿sí? Es decir, tenemos una placas colectoras y alambres que son los encargados de generar la ionización, tal cual como veíamos hace un momento, ¿sí? La imagen que les mostré, veíamos unos alambres muy delgados que se encargan de ionizar y las placas son las encargadas de recolectar los contaminantes. Es muy utilizado a todas las industrias, sobre todo donde hay quema de carbón, ¿sí? Hornos que tienen sus chimeneas, los hornos para la fabricación de cementos, ¿sí? Son precipitadores y elementos que pueden tener eficiencias cercanas al 99%, es decir, que es un tema muy eficiente, ¿sí? Se utilizan para tratar grandes volúmenes de aire, ¿sí? Si vemos de lado, ¿sí? El precipitador es un alambre y hay dos láminas ahí y a través de esto va pasando el aire, pasa el aire, se ioniza y se van quedando pegadas al lado y lado las partículas, ¿sí? Estos precipitadores se les puede contaminar muy fácilmente en los alambres, se les puede quedar pegado el material en algunos casos, ¿sí? Hay que estarlo sacudiendo, se ingeniaron mecanismos para sacudirlos, ¿sí? En esas sacudidas a veces generan chispas, ¿sí? Porque pues estamos manejando un voltaje elevado a través de estos alambres. Entonces, pues, son como unas de las contraindicaciones que puede tener este tipo de precipitadores. Existen precipitadores de placas planas, ¿sí? En donde utilizamos una placa plana
para reemplazar el alambre. ¿Sí? Son útiles para la recolección de material con gran resistividad. ¿Por qué? Porque al tener un ionizador, ¿cierto? Como es la placa que tenemos acá en la mitad, que tenga mayor área, pues realmente vamos a tener una mayor eficiencia o ionizar nuestras partículas o en las partículas que queremos recolectar, en este caso las partículas de grasa que queremos recolectar, ¿sí? Entonces, al tener esa mayor área es mucho más eficiente, ¿sí? Y se utiliza para ese tipo de materiales que son difíciles de ionizar, ¿sí? No todos los polvos ni todos los materiales que generan algún tipo de contaminación se pueden extraer o se pueden filtrar con un precipitador, con un filtro precipitador electrostático, porque pues depende de la resistividad que tengan esos elementos, esos polvos, esas partículas, ¿sí? Entre más resistividad, pues quiere decir que va a ser más difícil sacarle el electrón, ¿sí? O sumarle un electrón, va a ser más difícil hacerlo y al ser más difícil, pues va a ser mucho más complejo ionizar y poderlos cargar. Es simplemente eso. Al permitir esa ionización en una mayor proporción, pues son equipos de menor tamaño, ¿sí? Entonces, es bien interesante los de placas planas. Los de tubo alambre, ¿sí? Se utilizan mucho en plantas para donde se hacen temas de adición de ácido sulfúrico, todo lo que son gases en hornos de coques y donde se remueve el alquitrán, ¿sí? Plantas en donde se manejan temas de sinterización de hierro y acero. En este caso, los de tubo alambre, tenemos unas celdas. Si ven estas celdas, estos cuadraditos son unas celdas y el tubo o el alambre ionizador va dentro de esas celdas, ¿sí? Ahí están, como dicen, miren, los electrodos, los tubos. Las áreas de colección son estas de acá. Por eso al inicio les comentaba que este tipo de aplicaciones o este tipo de filtros se utilizaban ya desde hace mucho tiempo atrás en la industria, pero digamos en un tema así más comercial como el de las cocinas, pues hasta ahora es que ha empezado a tener auge, ¿sí? Pero pues ya hay muchas plantas muy probablemente industriales donde necesitan recolectar algún tipo de material, tienen precipitadores electrostáticos para ese tipo de funciones. De los tipos de precipitadores que mostré hace un momento, ¿cuál es el tipo de precipitador que utilizamos nosotros en nuestro equipo? ¿Sí? Pues nosotros utilizamos el de placas planas, precisamente por lo que comenté hace un momento. Tiene una mayor área de recolección de partículas porque pues tenemos una placa plana ionizante, ¿sí? Para poder ionizar más partículas, tener un mayor área, una mayor cobertura, una mayor área de recolección de partículas, ¿sí? Este filtro, este tipo de filtros pueden recolectar partículas hasta 0.01 micrones, o sea, es decir, bastante pequeñas. Es bien interesante. Las iniciales de nuestro filtro CKF simplemente traducen Client Kitchen Filter. Pues, no sé, se nos ocurrió acá en un concurso que hicimos en Soler y Palau en Colombia para bautizarla de esa manera. Yo gané el concurso, qué pena por los demás. Bueno, les muestro entonces el funcionamiento de nuestro filtro electrostático. El aire sucio entra. Primero hay un prefiltro, ¿sí? Hay un prefiltro en malla metálica que recolecta las partículas más grandes, ¿sí? O las partículas por choque, ¿sí? Me recolecta y me ayuda a que mi aire
contaminado entre un poquito más limpio a mi sistema ionizador. Están mis placas ionizadoras, pasan a mis placas colectoras, se limpia el aire y el aire sale. Principio básico, tal como lo habíamos indicado hace un momento. ¿Cómo funciona? Aquí ya les muestro más detalladamente cómo funciona. ¿Sí? Pasamos nuestro aire por el filtro. Por el prefiltro es un filtro en malla metálica. ¿Sí? Después viene nuestro ionizador de alto voltaje a alto voltaje. ¿Sí? Ya ahorita vemos unas recomendaciones para el tema del alto voltaje. ¿Sí? Nuestro colector. Y al final tenemos una lámpara UV. ¿Sí? Para que descompongamos las partículas de grasa, ¿sí? Y los compuestos que nos generan olor durante la cocción. Entonces, no solo atacamos las partículas, sino también los olores. Y ya obtenemos un aire pues, realmente muy limpio, que si en algún lugar necesitaran descargarlo, no al exterior, sino internamente, pues perfectamente lo podrían hacer porque realmente va a ser un aire muy limpio. ¿Sí? Estas partículas escurren y caen hacia un drenaje, ¿sí? que tiene nuestro equipo pues, para la recolección, para que se acumule toda la grasa ahí. Desde luego el colector también puede quedar con residuos que pues, en las jornadas de mantenimiento hay que limpiarlos. ¿Cuál es la eficiencia que maneja un CKF UV? ¿Sí? Para humos es del 95% la eficiencia en recolección de humos. ¿Sí? Es decir, que puede ser muy equivalente si lo comparamos de esa manera a un MER 15, las personas que manejan las eficiencias MER, un MER 15, que es una eficiencia del 95%, entonces es una remoción de humo bastante elevada, bastante alta. Y en temas de olores está entre el 70 y el 80%. Entonces, ataca muy bien las dos, digamos, los dos tipos de contaminantes que podemos tener en este tipo de aplicaciones, ¿no? En las cocinas, los humos, los olores, que realmente es algo que impacta al cliente cuando llega a un lugar y siente que el ambiente está oloroso o está lleno de humo, ¿no? Entonces, yo he visto algunas, de pronto, otras marcas que tienen un tipo de producto similar, donde pues solo hablan de la eficiencia del humo, pero nunca se muestra la eficiencia en cuanto a los olores. ¿Sí? Entonces es bien importante tenerla en cuenta porque pues los olores también es un contaminante que tenemos en este proceso. ¿Cómo selecciono un precipitador? Bueno, realmente no hay una fórmula mágica, no tenemos que hacer mayor cantidad de cálculos, ¿sí? Lo que tenemos que saber básicamente, ¿sí? Que es algo que realmente todas las personas que trabajamos en temas de ventilación y de ventilación de cocinas, pues podemos calcular fácilmente, y es el caudal de aire que necesitamos en nuestra campana. ¿Sí? ¿Qué caudal de aire necesita esa campana? Si la campana ya está instalada y no tienes datos, bueno, te sugiero que midas o hagas un cálculo previo con las dimensiones, el perímetro de la campana, si está instalada una pared, a 2 paredes, a 3 paredes, si es una isla, y con una velocidad de captación adecuada al tipo de cocción que se realiza en el lugar, ¿sí? O puedes ingresar a nuestro calculador de equipos de cocina, ¿sí? Que creo que ya hemos dado un par de charlas sobre él. Lo saben manejar. Si no lo saben manejar, pues los invito a que entren y busquen nuestra charla sobre el calculador de equipos de cocina. De hecho, lo estamos actualizando en una versión supremamente mejorada. Yo
esperaría que en un mesecito de pronto ya lo tengamos terminadito, una versión bien interesante, muy bonita, muy gráfica, donde les hace el cálculo muy visual, muy chévere, muy interactiva, muy chévere para que ingresen. Mientras tanto está nuestro calculador básico, pero lo pueden utilizar también sin problema para hallar el caudal, que es lo básico, la información básica que necesitamos es el caudal de la campana. Con el caudal simplemente nos vamos a nuestra ficha técnica, y vemos los diferentes tamaños que tenemos de CKFs y vemos los caudales y de allí seleccionamos. Lo ideal siempre es que estemos por debajo del caudal o que el CKF esté por encima del caudal que hemos calculado, ¿sí? Porque si lo dejamos inverso, al contrario, pues vamos a empezar a manejar velocidades de aire más altas a través de los precipitadores. Y no queremos eso porque a medida que incrementamos la velocidad de paso a través de ellos, vamos reduciendo su eficiencia, ¿sí? Entonces, es importante tener presente los caudales máximos que puede trabajar y sobre eso no pasarnos, ¿sí? Porque pues vamos a afectar simplemente la eficiencia del equipo. Es así de fácil en cuanto a los caudales. Ya, pues los temas de tamaño, la cantidad de equipos que voy a poner, el ventilador que pongo, pues realmente las pérdidas que genera, miren que son muy pequeñas, 39 pascales, realmente es algo muy bajito. Eso en pulgadas de columna de agua hacia abuelo de pájaro, más o menos 0.15, 0.2, algo así más o menos. Muy bajita, 0.2 pulgadas de columna de agua es realmente muy bajito. Entonces, por temas de presión que me le genera mucha presión al ventilador, no vamos a sufrir. Entonces, tampoco tenemos que tener mucho en cuenta este tema. ¿Listo? ¿Por qué instalamos un precipitador? ¿Sí? Hemos tenido clientes que llegan acá con sus problemas. Mire, sale un ventilador, vendí un ventilador suyo, un hongo de Soler y Palau, y me están poniendo problema el cliente que por los olores, que es que los humos están saliendo allá a unos apartamentos. Digamos, hablo por Colombia, sé que tengo personas de otros países, pero en Colombia es muy habitual que instalan un restaurante en una zona residencial y al lado tienen una casa, tienen unos apartamentos, ¿sí? Están muy cerca a zonas residenciales o oficinas, ¿sí? Entonces, instalar un ventilador en este tipo de lugares, si tú no tienes el control de humos y de olores, pues va a ser problemático. Los pueden demandar. Aquí nos han llegado los clientes y nos han dicho, tenemos un problema con los olores, con los humos, ya tenemos demanda, necesito solucionarlo inmediatamente porque me van a sellar el local. Eso ocurre acá en Colombia. ¿Sí? Otro ejemplo claro fue con una empresa, bueno, no voy a decir el nombre, pero estas empresas que han llenado, digámoslo así de alguna manera, los barrios de nuestras ciudades con pequeños almacenes donde se pueden hacer mercados, son pequeños almacenes que compiten, hay dos marcas grandes que compiten entre sí, y una de esas marcas siempre maneja unas campanas de cocina porque tiene unas zonas de cocción. Vino uno de los directores de allá, nos dijo, mire, tenemos muchos problemas en varios puntos porque nos han demandado, hemos perdido las demandas, ¿sí? Por el tema de los humos y de los olores. La gente se quejaba de que no podían abrir las ventanas porque olía a humo de lo que estuvieran cocinando, ¿sí? Entonces, bien complejo. Igual, zonas, por ejemplo, comercios mixtos, donde no solo está el tema del restaurante, sino también hay zonas de oficinas, hay zonas de vivienda, en hoteles.
en Colombia también, digamos, ha habido una constante y es donde van a ser edificios, generalmente muy cerca hay un centro comercial o al lado de los edificios hay un terreno y están los edificios y el centro comercial. ¿Sí? Pues, es un negocio muy bueno para ellos porque ya tienen las personas ahí muy cerca para que habiten su centro comercial. Pero también les acarrea ese tipo de problemas. ¿Sí? Que van a haber olores, van a haber humos y puede haber personas muy susceptibles a ese tema o van a estar muy cerca las descargas y se van a quejar y van a tener inconvenientes. ¿Sí? Entonces, un precipitador electrostático les puede evitar la demanda, el problema con el vecino, que es que mire, que es que el humo, que es que la grasa me ensucia las ventanas, bueno, todas las cosas que pueden pasar. Igual, esos humos, para los que hemos alguna vez ido a ver alguna campana, alguna instalación, se dan cuenta que a veces el olor no es tan bonito, no huele a comida rico, no, porque pues a veces el mantenimiento se demora un poquito, el ducto está contaminado y el olor es un poquito más fétido, ¿no? Entonces tiende a ser complejo. Por eso han adoptado muchos diseñadores acá, como les digo en Colombia, han adoptado el tema de utilizar precipitadores electrostáticos en sus proyectos, en las cocinas, para sacar el aire lo más limpio posible al ambiente y no tener ese tipo de problemas. ¿Qué partes principales tiene nuestro precipitador electrostático? ¿Sí? Pues desde luego hay una caja, que es la estructura base donde van todos los demás elementos. ¿Sí? Hay un filtro en malla metálica, ¿sí? Que va a través de una corredera, ¿sí? Muy sencillo, como una puerta corredera, meto, saco la cantidad que necesite mi precipitador. Tengo todo el conjunto de precipitador que está el ionizador y el plato colector que funciona de la misma manera en cuanto al sacarlo y al poderlo meter dentro del equipo, así como una puerta corrediza, meto, saco, como un filtro normal, ¿sí? Entonces, fácil. Y también tengo una zona donde tengo mis lámparas UV, también de la misma manera, sobre un riel que yo desplazo y ya. Y pues acá tengo la puerta donde está todo el tema eléctrico de nuestro equipo, ¿sí? Es como muy sencillo, pero pues al mismo tiempo también muy funcional en cuanto al tema de colección de grasas. En temas de instalación, quise poner estos anuncios de peligro alto voltaje porque realmente lo tiene, ¿sí? Y quise dejar la nota, aunque pues ya todos, pues por lo menos los que vienen siguiendo Soler y Palau o trabajan con Soler y Palau, pues deben tener algún conocimiento acerca de la instalación de los ventiladores, de motores, de temas eléctricos, ¿sí? Pero como esto tiene una zona de alto voltaje, es importante tener mucho cuidado, ¿sí? En la manipulación de estos productos, ¿sí? Yo les comento y les digo, aquí los TEDs, los helicocentrífugos, tienen 2 velocidades acá en Colombia. Y va el técnico y siempre me quema la velocidad baja porque lo conectan mal. Y es un helicocentrífugo a 110 voltios que, pues, pero este es un equipo que maneja voltajes elevados, entonces necesito que la persona que realmente va a hacer la instalación y que haga el mantenimiento tenga el conocimiento adecuado, porque donde no lo tenga, pues se puede accidentar el mismo, ¿sí? Bueno, cuando queman un TD, pues bueno, quemaron el TD, listo, venga a ver qué hacemos, cómo les ayudamos o algo hacemos. Pero cuando es un tema que manejan demasiado voltaje y que puede ser un riesgo para la vida de la persona, pues sí es importante que estén capacitados. Adicionalmente tenemos lámparas UV, en donde pues necesitamos que las personas tengan sus elementos de protección cuando hagan los mantenimientos, ¿sí?
que pues pueden resultar quemándose los ojos, las retinas, ¿sí? Por ir a mirar, venga la lámpara o ver si están encendidas, si están funcionando, venga, ¿sí? Entonces, quiso hacer hincapié en esta parte, en el tema de la instalación, porque sí me preocupa un poquito el tema eléctrico, porque tengo semanalmente varios temas con clientes por el manejo de los electricistas que tienen en algunos casos. En algunos casos no es un electricista el que monta el equipo, el que hace la instalación o la conexión del motor, sino a veces es el mismo adaptero. Entonces, tengan cuidado con eso. Bueno, les quise mostrar esta foto de la primera puerta que uno abre para pues, mostrarles que realmente no era como tan falso el tema de que, oiga, ¿qué es lo que tanto maneja ahí? ¿Qué es lo que tanto tiene esto? Pues es que sí tiene una zona acá en donde tenemos un transformador, ¿sí? Que me pasa el voltaje que estamos conectando a un voltaje más alto, ¿sí? Un voltaje elevado, que por favor les digo, tengamos cuidado al momento de la instalación, ¿sí? Porque pues se pueden electrocutar, pueden sufrir un tema ahí, ¿sí? Nuestro equipo tiene unos elementos que me controlan, ¿sí? Sin necesidad de desarmarlo, de ir a ponerle los dedos internos y dirán, venga, ¿sí está pasando con...? No. Les muestro un botoncito rojo, se enciende, ¿sí? Para indicar que el filtro tiene suministro eléctrico, es decir, hay suministro de energía, pilas, no le van a meter mano, ¿sí? No le van a meter las manos porque se pueden electrocutar. El botoncito verde cuando está encendido dice, está funcionando, el filtro está funcionando perfectamente. Y nuestro amperímetro lo tiene ahí puesto sobre un lado lateral de la puerta, nos indica, ¿sí?, el consumo del filtro, ¿sí? Ese consumo nunca debe superar el valor indicado en la placa de características de cada modelo. Hay diferentes amperajes, no debe superar. Si lo supera, pues puede tener algún problema, puede estar demasiado sucio, ¿sí? Entonces hay que entrar a revisarlo. ¿Listo? Acá también les muestro que hay internamente un tablerito de control donde hay este equipo está lleno de protecciones, precisamente para evitar que las personas se nos lastimen cuando lo manipulen. Cuando tú abres la puerta, aquí hay como un switch que me abre los circuitos, me abre el circuito. ¿Sí? Cuando abres la puerta, entonces se activa y automáticamente se apaga. Pero así se apague, recomendamos que cuando vayas a manipular, bajes el breaker, ¿sí? Bajes tu breaker porque pues es la manera en que te puedes proteger, ¿sí? Cuando hagas algún tipo de manipulación. ¿Listo? Nuestro precipitador, para acceder a él, la primera cara que vimos, esta de atrás, perdón, me devuelvo, esta parte de acá, es abriendo esta tapa, la primera tapa, encuentran esa parte. Cuando abren la segunda tapa, es como si fuera un libro, ¿sí? Ya está directamente el precipitador y todos los elementos que lo componen que vimos hace un momento, ¿sí? Nuestros filtros, el precipitador, las UV están acá. Todas tienen una manijita, por lo menos el precipitador que de pronto es un poquito más pesado y lo puedes jalar fácilmente, sacar. Son módulos de más o menos 50 centímetros de ancho, de largo, perdón. Los puedes manipular fácilmente sin ningún inconveniente. En la instalación sugerimos, pues, por el peso del equipo, para que no tengan mucho inconveniente al momento de anclar la caja, pues, sáquenle, retiren los filtros, se los retiran todos, lo sacan, si son 2, 3, 4, bueno, los que tengan, se los sacan, los dejan en un lado donde no se van a mojar, y instalan su caja, su gabinete y vuelven ya y los ponen uno a uno y perfecto, no tendrían inconveniente en ese momento, ¿no? Aquí vuelvo
simplemente les muestro que realmente es muy sencillo sacarlos, ¿sí? Salen muy fácilmente. Los filtros metálicos los ven acá, miren. Aquí está el ionizador y aquí está el plato colector. Importante, muy importante, la dirección de flujo, ¿sí? Solo tiene una sola dirección de flujo, no tiene más direcciones de flujo, ¿sí? Solo hay una dirección de flujo, ¿sí? El aire debe entrar siempre por el filtro metálico, pasar por el ionizador, por el colector y finalmente por la lámpara UV. ¿Qué día tuve un inconveniente? Porque pues las imágenes mostraban este sentido de flujo, ¿sí? Un sentido de flujo de el aire entra por este lado, mi puerta está a este lado, entonces hicieron el diseño de esa manera y cuando fueron a instalarlo, pues la puerta que nos llegó iba en la otra cara, ¿sí? Hay puertas derechas o puertas izquierdas, ¿sí? En este momento en nuestro stop contamos con solamente puerta derecha. Entonces, para que lo analicen si necesitan algún equipo, un filtro precipitador, pues lo revisen al momento de hacer su diseño y al momento de la instalación, porque necesitamos el espacio necesario para abrir, sacar los filtros. Como nos dimos cuenta hace un momento, necesito el espacio para poder manipular esos filtros. Me devuelvo un poquito, qué pena. Necesito el espacio para abrir la puerta, manipular los filtros, poderlos sacar para poderles hacer mantenimiento. ¿Sí? El espacio mínimo deben ser 60 centímetros, pero yo por lo menos preferiría que fuera 1 metro para que se pudieran manipular lo mejor posible. En temas de instalación, es importante respetar unas condiciones mínimas en la ductería. ¿Por qué? Porque necesitamos garantizar que el flujo de aire que ingresa a nuestro precipitador llegue lo más laminar posible, ¿sí? Y se distribuya lo mejor o lo más homogéneamente posible dentro del precipitador, ¿sí? Porque pues eso va a hacer que sea mucho más eficiente. Entonces, hay unas condiciones en cuanto a las alturas del ducto, ¿sí? Dependiendo de la altura de mi ducto, pues yo debo tener una longitud mínima de tramo recto en la toma y en la descarga después de que pasa por mi filtro electrostático, ¿sí? Y unos ángulos mínimos de lo que son las transiciones que van del ducto a mi filtro electrostático, ¿sí? Son bien importantes, por eso se las indicamos para que se mantengan. Yo sé que de pronto algunos están pensando, oiga, pero es que si ya tengo el sistema instalado y quiero adaptarle, bueno, si ya tienes un sistema instalado y quieres adaptarlo, pues tienes que tener estas consideraciones porque si no, tu filtro electrostático puede que no tenga la eficiencia que comentamos hace un momento, puede que no te dé el 95, porque ya tienes unas condiciones diferentes de funcionamiento. Entonces, bien importante tenerlo presente. Para el caso de las lámparas UV, es importante hacer una mirilla, ¿sí? Una compuerta, una ventanita, para poder hacer una pequeña inspección y verificar rápidamente, ¿sí? Que las lámparas están encendidas. No deben mirar las lámparas fijamente, o sea, se van a quemar. O pueden usar gafas, hay gafas especiales para el manejo de la radiación de las UV, pues para que no se quemen y puedan revisar que las lámparas están en correcto funcionamiento. ¿Ok? Yo hice estos dibujitos, lamento los dibujitos, no me quedaron tan bonitos, pero pues quería hacerlos porque quería mostrarles esto, no los vi en el manual, pero es importante también tenerlos presentes. ¿Sí? Cuando yo ubico el ventilador, a veces tenemos instalaciones donde el ventilador queda en línea dentro del recinto, dentro de la cocina, y entonces el precipitador va a quedar cerca
al ventilador. Hay que mantener las distancias que ya les indiqué, ¿sí? No pueden tener el ventilador tan cerca del equipo, ¿sí? Mucho menos cuando se antepone el ventilador y por último está el precipitador. O sea, dejar el precipitador de último, van a tener una salida de aire con mucha velocidad que realmente nos va a afectar el desempeño de una manera considerable para el precipitador, ¿sí? Cuando el ventilador está después del precipitador, pues si está muy pegado, pues realmente puedes generar que haya una zona central donde está jalando mucho, con mucha velocidad, una zona central donde pues exceda las velocidades que requiere el precipitador y que en zonas como las laterales pues no tengas la cantidad de aire, ¿sí?, que necesitas. Entonces no va a haber una distribución muy homogénea, ¿sí? Entonces, simplemente para que lo tengan presentes. Y por eso me tomé el atrevimiento de hacer esos dibujos así como tan feitos, pero sí quería mostrarles para que lo vieran. Y pues he visto en algunos casos algunas instalaciones en donde hacen zapaticos, acá en Colombia llamamos zapatos, hacer esas transiciones así de esta manera, porque el ducto va pegado al muro y ponen el precipitador de esta manera, evitarlo, ¿sí? Ojalá que siempre esté sobre la mitad del ducto para que se distribuya el aire homogéneamente, tal como les venía indicando anteriormente. La instalación la podemos hacer en serie, ¿sí? Es decir, pongo uno y después pongo otro precipitador. Eso es lo que genera ese tipo de aplicaciones o ese tipo de instalaciones, es que pueda tener una eficiencia mayor, ¿sí? Por ejemplo, como les decía, el aire por ningún motivo puede salir afuera, sino todo se renueva o todo lo tengo que retornar, no sé. Pueden haber muchos proyectos y este es un proyecto especial en donde nunca dejaron salida, donde tienen una fachada diferente que no pueden tener salida y les tocó ahí, pues se ponen en serie y se incrementa el nivel de eficiencia. Pero también puedo hacerlo en serie. Es decir, que si tengo un filtro para 3500 CFM, digamos, pero necesito 7000 y no lo tengo en stock, pero tengo dos filtros de 3500, pues perfectamente puedo hacer una conexión en paralelo y me van a funcionar perfectamente, ¿sí? Entonces tengo esa característica bien importante en ellos. Igual, puedo poner en serie, en paralelo, la cantidad de filtros electrostáticos que yo quiera. Si tienen un manejo de 100.000 CFM, pues muy probablemente les toca hacer un montaje de este estilo con muchos filtros electrostáticos en serie y en paralelo para cumplir con los caudales y con eficiencias, ¿sí? Entonces, se pueden instalar de muchas maneras. ¿Qué tipos de instalación podemos tener? ¿Sí? Nuestra campana, el filtro electrostático, ¿sí?, una caja de ventilación y la salida. En estas cajas de ventilación, yo soy un poquito más cuidadoso. Perfectamente podríamos poner una caja, una CDA de Soler y Palau, ¿sí?, normal, ¿sí?, un CLT, ¿sí?, pues digamos, hablando de equipos que manejamos acá en Colombia, un CLT, ¿sí? El problema, como ya sabemos, acá en Colombia algunas empresas no son tan juiciosas haciéndole el mantenimiento a estos elementos y a veces solo les hacen mantenimiento cuando ya el tema no funciona. Entonces, si llega un punto y el filtro electrostático ya está muy saturado y ya realmente no me capta mayor cantidad de grasas, ¿sí?, porque ya se me llenaron los platos, ya realmente ya no me colecta con la misma eficiencia y se me empieza a pasar grasa y esta es una caja aleta curva adelantada, pues se me empieza a ensuciar la cajita, como el motor generalmente está interno, se me empieza a ensuciar el motor, la correa se me llena de grasa, sabemos que el caucho de las correas
puede ser susceptible al manejo de las grasas, entonces podemos empezar a tener problemas, ¿sí? Entonces ya ahorita les muestro un equipo que yo considero que debería ser el reemplazo de esas cajas. Más sin embargo, no está dibujado acá, pero si yo pudiera poner un hongo acá donde está el gorro chino, también podía poner un ventilador tipo hongo y me retiro la caja. ¿Listo? Puedo tener instalaciones donde el filtro va internamente y el ventilador externamente. ¿Sí? He visto algunos equipos de competencias en donde, pues, aparte de que el ventilador viene al lado del filtro, que realmente no sé cómo lo afecte, pero lo va a afectar de alguna manera en la eficiencia por los tipos de velocidad y de aire turbulento que se puede presentar, pues viene el filtro todo completo con caja y son cajas de 2 metros, de esto es una locura para meter en una cocina. Pienso que es mucho más versátil así porque solo tienes tu filtro, lo instalas y el ventilador puede quedar afuera sin ningún inconveniente. ¿Sí? Puede ser un centrífugo simple oído, puede ser un tipo hongo acá en esta parte apuntando hacia arriba. Pero sí, no necesariamente el filtro va a estar al interior, sino también puede estar al exterior. ¿Tiene encerramiento para estar al exterior? Sí, puedes ponerlo al exterior sin ningún inconveniente. Conectado al equipo centrífugo, pues ya de tu predilección o al que puedas manejar o al que de pronto te salió más económico, pues ya ahí sí como tú lo desees. Puedes tener instalaciones en tejado, sobre tejado o en placa. Ya es indiferente, ya como tú lo quieres manejar, como sea la opción de instalación en el lugar, ¿sí? Pero pues es versátil en ese tipo de instalaciones. ¿Qué tipos de equipos yo utilizaría o yo les recomiendo utilizar para estas aplicaciones? En lugar de las cajas, preferiría que fueran equipos tubulares. Qué pena, me están escribiendo que se me fue el audio. ¿Me confirman, por favor, si me oyen? ¿Alguien me puede confirmar nuevamente si me oyen, por favor? Estamos escuchando perfectamente, Hernán. Gracias, gracias. Bueno, entonces, ¿qué equipo recomendaría yo? Pues los tubulares en reemplazo de las cajas. ¿Por qué? Porque es que las cajitas vienen grafadas. Las láminas entre sí, la estructura es grafada, con remaches, ¿sí? Dobleces. Los tubulares vienen soldados. Entonces, si tengo fugas de grasa, si tengo fugas de material que por algún motivo de falta de mantenimiento del filtro se me está escapando y me está llegando al ventilador, pues no me lo va a afectar. ¿Por qué? Porque es un ventilador aleta recta trazada que me funciona bien para las grasas. Aquí pues tengo un acople directo, pero generalmente tienen el motor fuera de flujo. ¿Sí? La imagen pues puse una de acople directo, qué pena, pero el motor va fuera de flujo. Entonces el motor ni se va a contaminar, ni las correas porque tienen un gabinete interno que me las aísla del aire que está pasando a través de él. Entonces, recomendaría más un equipo de esto, pues precisamente pensando en que si no son juiciosos con el mantenimiento y se les empieza a pasar la grasita o el contaminante, pues si es un equipo que no es adecuado para grasas, pueden tener problemas. ¿Sí? Pero si es un equipo que me las puede manejar en algún momento, pues puede ser muy útil utilizar este tipo de equipos tubulares modelos TBN. Los centrífugos CM, que desde luego impajaritables para el manejo de grasas, y sobre todo en lugares donde tienen presiones muy elevadas, ¿sí? Nos funcionan perfectamente, ¿sí? Sin ningún inconveniente para instalaciones en placas, en piso o ya sea en una cubierta, ¿no? Y pues los comúnmente utilizados para grasa, los hongos, ¿sí? También pueden utilizarse sin problemas, ¿sí? Eso sí, no hay, simplemente es la manera de ubicarlo, de instalarlo en el lugar y ya. Bueno, ¿y cómo le hacemos mantenimiento a este tema? Porque pues es importante, oiga, esas placas colectoras, ese tema se nos llena de grasa. ¿Y qué hacemos?
O sea, bueno, pues fácil. Hay que hacer una rutina, ¿sí? Hay que hacer una rutina para tener claro cómo es el mantenimiento, ¿sí? La recomendación que nosotros hacemos es que mensualmente, ¿sí?, se le haga una verificación al filtro, ¿sí? Cómo está, ¿sí? Se le limpie la bandeja o se le vacíe la bandeja de condensados que tiene en la parte inferior, pues para todas las grasas que ha recolectado, pues para que las boten, ¿sí? O las traten de la manera en que tienen que tratarlas, ¿sí? Y limpiar las celdas. Hay que limpiar nuestros paneles. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente agua caliente, ¿sí? Jabón, un jabón industrial desengrasante. Lo dejamos un momento, lo metemos ahí, lo dejamos unos de 10 a 20 minutos, ¿sí? No le va a pasar nada, es en acero inoxidable, entonces no le va a pasar nada, no se va a oxidar, no tiene por qué pasarle nada, ¿sí? No tiene temas eléctricos, ¿sí? No hay temas electrónicos ni eléctricos sobre mi precipitador. Todo queda en el equipo cuando yo lo desconecto, así que no hay problema de nada, ¿sí? No se preocupen, ¿sí? Lo sumerjo, lo saco, ya después de, como les decía, 20 minuticos, con una pistola de agua, lo acabo de limpiar, ¿sí? Para pues, poderle sacar la grasa, porque pues, la grasa se le puede acumular dependiendo de las cantidades de grasas que genere también la campana, ¿no? Lo dejamos un ratico al sol, ¿sí?, que seque bien, o si tienen un secador industrial, pues, también pueden soplarle las celdas para que pues se seque totalmente. Si por algún motivo en la manipulación, en el lavado, en algún momento le doblamos alguna celda, ¿sí?, con unas pinzas, lo que hacemos es la enderezamos y la dejamos lo más recta posible, ¿sí? Espero que esto no pase, pero de pronto al momento de dejarlo sobre el piso lo solté muy fuerte o había algo en el piso, una piedrita o algo allá o un tubito y lo dejé caer ahí sobre esto y se me doblaron las celdas, pues las enderezo con mucho cuidado, ¿sí?, y vuelvo y las pongo, ¿sí? Y ya después es simplemente volverlo a ensamblar. Sin embargo, diariamente hay que hacer unas verificaciones, ¿sí? Siempre hay que verificar que la bandeja de aceite o la bandeja de grasas no esté llena. Verifíquenlo todos los días, porque de pronto si es un restaurante con mucho flujo, con mucho trabajo, puede que diariamente tengan que estar sacando la bandejita y desocupándola. ¿Listo? Siempre hay que revisar que el indicador luminoso de color rojo está siempre encendido, como les comenté hace un momento atrás, ¿sí? Cuando el ventilador está encendido, pues el indicador de color verde debe estar encendido porque ahí dice está funcionando el precipitador, ¿ok? Entonces, como para que lo tengan en cuenta en esos temas de mantenimiento. Es un mantenimiento muy fácil, ¿no? No es tampoco nada complejo, nada del otro mundo. No tienen que manipular el tema electrónico, el tema eléctrico del equipo, ¿sí? En este momento no hace falta, ¿sí? Simplemente la limpieza, ¿ok? Bueno, pues esa era nuestra charla. Espero pues, pues les haya servido y no sé si tengan alguna inquietud al respecto del equipo, ¿sí? Con eso de una vez les damos respuesta y pues nuevamente les agradezco la participación, ¿sí? Y bueno, vamos a ver, creo que ya me empezaron a llegar aquí algunas preguntas. Vamos a ver. Don Sebastián Guerrero, muy buenos días, ¿cómo está? Nos dice que si hay catálogos y manuales del producto disponibles que puedan compartir. Sí, claro, tenemos unos catálogos que yo creo que ya en estos días empezamos a distribuirlos. Entonces, si nos dejas tu correo y tu contacto, pues podríamos
ayudarte a enviar los catálogos para que los tengas y puedas tú tener para tu consulta o para tus clientes. Claro que sí. Don José Fonseca, ¿cómo está, don José? Nos dice, ¿en cuánto porcentaje crees que elimine el olor? Habíamos pasado una filmina, me devuelvo, qué pena, para que la veamos y don José la pueda chequear. El porcentaje de filtración del olor es del 70 al 80%, ¿sí? Es un porcentaje pues también bien alto. ¿Sí? Entonces, pues, don José. Bueno, don Víctor Lizama nos pregunta, don Víctor, muy buenos días. A ver, dice, ¿cuál sería la principal diferencia con la tecnología de ionización de punta de aguja? Bueno, realmente es simplemente un cambio en el ionizador, ¿sí? Porque de punta de aguja es simplemente la forma que traen las placas para generar la ionización, ¿sí? En algunos colectores de placas, la ionización, pues por las placas no se genera esa corona que vimos al principio, que era del colorcito azul, ¿sí? Esa corona no se genera tan fácilmente. Entonces, se generan esas punticas y eso para que haya esa ionización en esos puntos y se genere esa corona para poder, ¿sí? Pero realmente el principio es el mismo, ¿sí? El principio es el mismo, entonces ya puede ser un poco más de eficiencia, menos eficiencia al momento de ionizar, pero pues realmente el principio es así, muy similares. Bueno, la señorita Diana Molina, muy buenos días, ¿cómo estás, Diana? Nos dice, ¿cuánto es la distancia mínima del ducto recto antes de llegar a la transición del precipitador? Bueno, hoy nuevamente miramos a la filmina donde teníamos esto para que lo puedas ver muy más claramente. Aquí está. Nos dicen, mínimo 2.5 veces la altura del ducto. Si tu ducto tiene 40 centímetros de alto, entonces 2.5 veces esa altura serían 4 más 4, 8, más el punto 5 serían 10. O sea, sería, si tienen 40 centímetros, serían 1 metro. Necesitarías 1 metro de distancia mínima. ¿Listo? Para que es antes y después. Entonces, 1 metro de distancia mínima. Todo depende de la altura del ducto que tengas. ¿Ok? Diana. Bueno, la señorita Valeria Zapata, hola Valeria, ¿cómo estás? Nos dice, los 39 pascales de caída de presión, ¿es sucio el precipitador o limpio? Bueno, no, es la pérdida inicial. Desde luego que cuando el precipitador esté con algún tipo de suciedad, ¿sí? Esta pérdida puede subir un poco porque se va a incrementar un poco, pero tampoco debe ser excesiva la subida de presión. ¿Por qué? Porque es que tienes que hacerle mantenimiento. Cuando ya tienes una subida excesiva de presión, quiere decir que ya estás manejando una velocidad muy alta a través del precipitador y que el espacio entre los colectores se ha cerrado demasiado y estás forzando a pasar el aire a gran velocidad. Ya en este momento muy probablemente ya no tengas la misma eficiencia, ¿sí? Pero esa pérdida que les mostré en la ficha técnica es una pérdida inicial. Bueno, miremos a ver si tengo más preguntas. Don Jorge Huamayayi. Don Jorge, muy buenos días. Disculpe si no le pronuncié bien el apellido. Me pregunta si este filtro sirve para laboratorios, principalmente para envasado de pastillas. Bueno, al inicio de la charla les comenté que era un producto netamente enfocado a temas de cocinas, a campanas de cocinas. Muy probablemente
un precipitador electrostático te puede funcionar para muchas otras aplicaciones, como lo comenté y como lo vimos en los diferentes tipos de precipitadores que existen. Pues muchos de estos ya se manejan en la industria y perfectamente pienso que te podría servir, ¿sí? Pero pues hay que analizar el tipo de producto que quieras retirar del aire para saber qué tanta energía de ionización necesitas para ver si un precipitador te puede ayudar con ese tema. Yo pensaría que sí te podría ayudar, ¿sí? Pero pues hay que analizar el proceso como tal. Y como les decía, este producto CKF está netamente enfocado en cocinas, ¿sí? Yo lo utilizaría en cocinas. Ya los otros tipos de aplicaciones, pues sí tocaría analizarlas porque pues no sabemos realmente la eficiencia del filtro, cuánto vaya a ser, ¿sí? Es eso. Don Sebastián Guerrero nos pregunta, ¿tienen certificados de cumplimiento de estándar 52.2 de ASRAE? Tienen pruebas, los precipitadores tienen pruebas, hay pruebas de laboratorio donde se muestra su eficiencia y su comportamiento. No tengo el dato en este momento si están certificados con ASRAE, ¿sí? Es una buena pregunta que consultaré con planta para poderles informar y pues que ojalá salga en el catálogo la información para que ustedes lo tengan claro, ¿no? José Luis Orbeso. Hola, José Luis, ¿cómo estás? Me dices, ¿cuál es la velocidad de transporte aéreo que ustedes recomiendan a la succión del filtro? 2000 pies por minuto. Bueno, lo que pasa es que como ya hay un caudal prediseñado, ¿sí? En donde ya le estamos diciendo, este es el caudal máximo del filtro y no te pases de ahí, ¿sí? Las velocidades son mucho más bajas de los 2000 pies por minuto, ¿sí? Porque en metros por segundo estamos alrededor de entre 3 y 3.5 metros por segundo son las velocidades de paso a través del filtro, ¿sí? Pero están dadas por los caudales que manejan esos filtros. Por eso indicaba que pues, no era adecuado sobrepasar esa velocidad, ¿sí? Porque pueden tener inconvenientes con eficiencias, ¿sí? Pero están alrededor entre 3 y 3.5 metros por segundo. Don Miguel Pérez, muy buenos días, ¿cómo está? Don Miguel nos pregunta, ¿cuál sería la disponibilidad de entrega del equipo? ¿Sí? Bueno, nosotros ya en este momento tenemos, bueno, no sé en qué país estás, si estás en Colombia, pues en Colombia tenemos disponibilidad inmediata de esos equipos, ¿sí? Tenemos el tamaño para 7.000 metros cúbicos por hora y el tamaño para 10.500 metros cúbicos por hora en disponibilidad inmediata. Entonces, pues nada, sí los tenemos acá. El ingeniero Giovanni Castiblanco. ¿Qué tal, Giovanni? ¿Cómo va todo? Bueno, nos pregunta, ¿el dispositivo precipitador cuenta con algún dispositivo o elemento para indicar que se encuentra sucio o saturado? ¿Sí? Sí, claro, por eso les mostré este aparatico, ¿sí? Que es nuestro amperímetro y nuestras luces indicadores, donde ahí nos muestra un mal funcionamiento. Un mal funcionamiento, un amperaje elevado puede ser consecuencia de que mi filtro está muy saturado, ¿sí? Igual la operación la muestra acá en verde, entonces sí ya tiene un mecanismo en donde él les muestra, ojo, tengo algo, ya tú entras a revisar qué es lo que tienes, si es el filtro que está sucio, si es, ¿sí? Es eso. Y también nos dice Giovanni, ¿se recomienda el uso de diferenciales de presión para tal fin? Bueno, lo que les decía hace un momento, lo que pasa es que llegar a un tema de diferenciales de presión, bueno, eso ocurre, se le pone a los filtros normales, ¿sí? Porque realmente tiene unas pérdidas de cargas
que varían con el tiempo y pues son muy elevadas, pero es que este filtro tú tienes que estarle haciendo mantenimiento. La recomendación de nosotros es por lo menos mensualmente que tienes que estar revisando a ver cómo está y haciéndole limpieza a las celdas, ¿sí? Entonces, para que llegues a ese punto de saturación en donde ya realmente tienes una caída de presión tan alta, pues, pues es que tiene que pasar ya mucho tiempo en el que no le hacen algún tipo de mantenimiento al equipo, ¿sí? Entonces, yo creería que no es tan prioritario poner un sistema de diferenciales de presión, ¿no? Con que lo estés monitoreando, con que revises que el amperaje esté bien, con que revises que esté operando, con eso tienes. Y haciéndole el chequeo mensual, ¿ok? Bueno, parece que no hay más preguntas, ¿sí? Parece que no hay más preguntas. Bueno, pues nada, les agradezco la participación, ¿sí? De verdad espero que les sirva, en sus proyectos, en sus trabajos esta información y que puedan utilizar estos equipos pues para mejorarle los problemas o para acabarle los problemas mejor a muchas personas de restaurantes o de este tipo de aplicaciones, ¿no? Entonces, pues nada, les agradezco la participación y nos veremos en una próxima capacitación. Bueno, que estén muy bien. Hasta luego. Gracias por todo.